Cuando pensamos en el diseño de nuestro proyecto, quisimos partir de una idea que, al igual que Jean Nouvel en el Museo Nacional de Qatar, conectara profundamente con el entorno, con su historia y con la identidad del lugar. Nouvel no solo diseñó un edificio, sino una metáfora construida. Tomó como inspiración la rosa del desierto, una formación mineral que surge naturalmente de la combinación entre arena, viento y sal. Lo interesante de esa figura es que más allá de su belleza, representa el equilibrio entre lo orgánico y lo estructural, entre lo natural y lo artificial. Su geometría irregular, casi imposible, refleja la manera en que la naturaleza puede organizarse con precisión sin perder su libertad formal. Esa dualidad fue el punto de partida para nuestro proyecto. Del mismo modo, quisimos que nuestra propuesta surgiera de observar el contexto, entendiendo que el lugar no es solo un terreno físico, sino también un espacio cargado de significados. Analizamos su historia, su clima, los patrones de sombra y viento, pero también cómo las personas lo habitan, cómo se mueven, se detienen, se relacionan y transforman el espacio a lo largo del día. Nos interesaba que la arquitectura no solo se colocara ahí, sino que dialogara con todo eso, que fuera una extensión viva del entorno. A partir de esa reflexión, definimos nuestro concepto principal que se convertirá en el hilo conductor de todas las decisiones de diseño. Cada línea trazada, cada volumen, cada vacío responde a esta idea central que da sentido al conjunto. Así como la flor del desierto surge de condiciones extremas, nuestra propuesta también nace de una realidad específica, pero en lugar de ver las malas condiciones como limitantes, las interpretamos como una oportunidad para proponer un espacio transformador capaz de regenerar su entorno y mejorar la vida cotidiana de quienes lo habitan. La arquitectura en este sentido se convierte en un mediador entre las personas y el lugar. No busca imponerse, sino integrarse, adaptarse y pertenecer. Es por eso que la forma general del edificio se concibió como una serie de volúmenes interconectados, inspirados en los pétalos o fragmentos que forman una composición dinámica. Cada uno de esos volúmenes cumple una función distinta, pero todos convergen en un punto central que actúa como núcleo, como el corazón simbólico del proyecto. Ese centro representa el punto del encuentro, el espacio donde las personas se cruzan, conviven y generan comunidad. Esta organización no solo responde a una lógica funcional, sino también a una intención emocional y simbólica. Queríamos que la arquitectura se experimentara de manera progresiva y que al recorrerla se descubrieran nuevas perspectivas, luces y sombras. El edificio no se percibe como una masa cerrada, sino como una secuencia de espacios que se entrelazan generando movimiento, ritmo y continuidad visual. De esta manera, el concepto se convierte en una experiencia. Al caminar por los pasillos o al mirar hacia el exterior, el usuario percibe cómo la forma y la luz trabajan juntas para construir una narrativa espacial. Así, lo que comenzó como una idea, una palabra o una emoción se materializa en una arquitectura viva, sensible y consciente de su entorno. Al igual que Jean Nouvel, creemos que cada proyecto debe responder a un lugar donde nace. No existe una forma universal de hacer arquitectura, sino una respuesta particular a cada contexto. Por eso, es más que diseñar un objeto. Buscamos crear organismos que respiren, que cambien a la hora del día, que dialoguen con el paisaje y con las personas. En resumen, nuestro proyecto no solo busca resolver una necesidad funcional, sino contar con una historia. La historia de cómo el entorno, las personas y la arquitectura pueden coexistir en equilibrio. Es una invitación a redescubrir el valor del espacio, a mirar más allá de lo construido y entender que la verdadera arquitectura no es la que se impone, sino la que surge naturalmente del lugar que la sostiene. En la planta buscamos aplicar principios ordenadores que respondieran no solo a las necesidades funcionales del proyecto, sino también a una visión más integral de la arquitectura, similar a la que plantea Jacques Ingles en su charla sobre las formas arquitectónicas del futuro. Él propone una arquitectura que logra equilibrar tres dimensiones fundamentales: la funcionalidad, la sostenibilidad y la experiencia humana. Esa idea fue clave para nosotros porque entendimos que la planta debía ser más que un simple plano técnico. Debía ser la base de una experiencia completa, coherente y adaptable.
Nuestro diseño parte de una composición radial y modular, donde los espacios se organizan a torno a un punto central que actúa como corazón del proyecto. Este núcleo, un patio o plaza interior, no solo articula la circulación, sino que también genera un lugar de reunión, un respiro dentro del conjunto arquitectónico. Desde este punto se distribuyen las diferentes áreas, permitiendo que la orientación y la conexión visual entre espacios sean fluidas y naturales. El uso del espacio central como eje ordenador tiene una intención simbólica y ambiental. Simbólica porque representa el punto de encuentro entre las personas y el entorno. Ambiental porque permite una iluminación natural, equilibrada y una ventilación cruzada constante, reduciendo la dependencia de sistemas artificiales. Así el diseño de la planta no solo responde a una organización espacial eficiente, sino también a una lógica climática y sostenible, donde la arquitectura trabaja en armonía con el entorno. El trazo de la planta nace del análisis de contexto. Observamos las orientaciones solares, los flujos peatonales y vehiculares, así como las visuales hacia los elementos naturales y urbanos más relevantes. Cada línea del proyecto surge de una razón: la entrada de luz, la dirección del viento, la relación con el paisaje o la manera en que las personas se desplazan por el sitio. Nada está trazado al azar. De este modo, el proyecto logra integrarse de forma orgánica con su entorno, como una extensión natural del terreno. Los módulos se disponen en funciones de las actividades que albergan, pero todos se conectan bajo un mismo lenguaje formal que mantiene coherencia y unidad visual. Inspirado en las ideas de Bach Ingels, también quisimos que la planta fuera flexible y evolutiva. Ingels plantea que la arquitectura del futuro debe poder transformarse con el paso del tiempo, adaptarse a nuevas necesidades sin perder su esencia. Con esa visión diseñamos espacios que puedan modificarse o ampliarse sin romper la estructura general del proyecto. Cada módulo o bloque tiene cierta independencia funcional, pero sigue conectando al sistema central que organiza todo el conjunto. Esto le da al proyecto una cualidad viva, capaz de responder al cambio, al crecimiento y a las nuevas dinámicas sociales. Otro aspecto fundamental fue el recorrido del usuario. Pensamos el desplazamiento como un principio ordenador en sí mismo. Desde el acceso principal, el visitante se introduce en una secuencia espacial que revela la arquitectura gradualmente. No queríamos que el proyecto se entendiera de un solo vistazo, sino que se descubriera poco a poco. A medida que se avanza, se gira o se atraviesan los distintos patios, corredores y transiciones. Cada tramo del recorrido fue diseñado con una intención. Hay zonas amplias que invitan a permanecer y otras más estrechas que dirigen la atención hacia un punto focal. Los cambios en la iluminación, las variaciones a la altura o las texturas de piso ayudan a marcar los diferentes ritmos del espacio. Este movimiento guiado genera una narrativa arquitectónica, una historia que el usuario vive mientras recorre el edificio. Además, la planta busca generar una relación constante entre el interior y el exterior. Las visuales hacia patios, jardines o plazas están cuidadosamente alineadas para mantener siempre una conexión con la naturaleza, con el paisaje urbano circundante. Este principio no solo deja mejorar la experiencia sensorial, sino que también refuerza el sentido de pertenencia al lugar. Sintetizando todo esto, la planta del proyecto no solo es un simple dibujo técnico, es un sistema de relaciones, un lenguaje que organiza la función, el flujo, la luz y el tiempo. Su trazo combina la precisión geométrica con la sensibilidad contextual. Cada decisión de diseño responde a una pregunta: ¿cómo puede este espacio servir mejor a las personas y el entorno? De esta manera entendamos la planta como una herramienta narrativa, un mapa que cuenta la historia del lugar y sus habitantes a través de la forma y la organización. Así el diseño se convierte en algo más que una respuesta funcional, se transforma en una experiencia arquitectónica que evoluciona, respira y crece junto con la comunidad que la habita. En la volumetría, el objetivo fue transformar el concepto inicial en una forma tridimensional coherente con el entorno, con las condiciones del lugar y sobre todo con la experiencia de las personas que lo recorrerán. La volumetría es el lenguaje visible del proyecto, es donde se hace tangible el concepto, donde la idea se convierte en materia. Por eso desde el inicio nos propusimos que cada forma, cada línea y cada sombra tuviera una razón de ser. Así como Jean Nouvel utilizó discos entrelazados en el Museo Nacional de Qatar para representar la flor del desierto, nosotros buscamos una estrategia formal que transmitiera nuestra idea central del concepto, creando una composición dinámica que cambia según el punto de vista. No se trata de una forma única o rígida, sino de un conjunto vivo de volúmenes que dialogan entre sí y con su entorno inmediato. Desde distintos ángulos, el edificio ofrece una lectura distinta. A veces se percibe sólido y masivo, otras ligero y permeable. Este efecto no es casual.
El juego de luces, sombras, texturas y reflejos forma parte esencial del diseño. A lo largo del día, el edificio se transforma, la luz del amanecer y el atardecer resalta distintas superficies, generando una experiencia cambiante. De esta manera, la arquitectura deja de ser algo estático para convertirse en algo que vive y respira a través del tiempo. Inspirados por la visión de Jack Ingalls, quien concibe la arquitectura como una fusión entre utopía y pragmatismo, nuestra volumetría busca equilibrar lo simbólico con lo funcional. No se trata de solo crear una forma icónica o llamativa, sino de construir una estructura que responda inteligentemente al contexto. Los volúmenes están pensados para adaptarse a condiciones climáticas del sitio, se orientan estratégicamente para aprovechar la ventilación natural, se proyectan hacia el sur para generar sombra en las áreas exteriores y se retraen donde es necesario permitir el paso de la luz. Esta lógica pasiva no solo mejora el confort térmico, sino que también reduce la demanda energética del edificio. El juego volumétrico además responde a una jerarquía espacial. Los volúmenes principales albergan las funciones más públicas o representativas, mientras que los secundarios contienen los espacios de servicio o transición. Entre ellos surgen patios, terrazas y corredores que actúan como respiraderos, creando una relación continua entre el interior y exterior. Esas transiciones suaves permiten que el usuario perciba el edificio como un recorrido más que como un objeto cerrado. La materialidad fue otro elemento clave para definir la volumetría. Decidimos emplear materiales buscando no solo la coherencia estética, sino también un diálogo con el concepto físico y cultural del sitio. Cada material tiene un propósito, algunos aportan masa y solidez, otros ligereza y transparencia. En conjunto crean un equilibrio visual que refleja tanto la fuerza del lugar como la sensibilidad del diseño. Además, trabajamos con la textura y el color como recursos para vincular la volumetría con su entorno. Las tonalidades neutras y las superficies naturales ayudan a integrar el edificio del paisaje, mientras que los contrastes entre opaco y translúcido generan dinamismo y movimiento. De día la luz resbala sobre las superficies, de noche el edificio emite una luminosidad cálida que lo convierte en un faro dentro del entorno. Otro aspecto importante fue la relación entre escala y percepción. Cada volumen está diseñado para que su tamaño y proporción se adapten al usuario. Los espacios públicos abren sus fachadas generando amplitud y conexión visual, mientras que las zonas más privadas se retraen ofreciendo protección y recogimiento. Este equilibrio entre lo abierto y lo contenido hace que el proyecto se sienta humano, accesible y acogedor. En su conjunto, la volumetría busca expresar una idea de armonía entre la forma y la función, entre la tecnología y la naturaleza, entre lo contemporáneo y lo atemporal. La arquitectura, como dice Jack Ingalls, debe ser una síntesis entre arte y ciencia, y entre belleza y razón, y precisamente eso intentamos lograr, una forma bella que cumpla una función clara, una estructura que dialogue con su tiempo, y un espacio que inspire y sirva a la comunidad. Finalmente podríamos decir que nuestra propuesta no se impone sobre el paisaje, sino que nace de él. Así como la flor del desierto surge del suelo árido, nuestra arquitectura surge del terreno que la sostiene. Es una extensión del lugar, una respuesta sensible y respetuosa que transforma lo cotidiano en algo extraordinario. Con esta volumetría buscamos que el edificio no solo se contemple, sino que se viva, que sea parte de la memoria colectiva y del futuro del entorno donde se construye.